Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, yo estoy escuchando. Listo. Cámbialo otra vez. No cambié. Realmente por computador. Profe, ¿tú ves el cambio ahí de la diapositiva? Ahí estoy viendo la inicial, el título. Entonces no está cambiando. Dale a compartir toda la pantalla. Sí, sale allá y compártela completa para que. Ahí tengo. ¿Ahí se ve el cambio? Sí, parece. Listo. Ya creo que no pasa. Listo. Buenos días para todos los que están acá presentes en la oficina, los que están acá conectados por medio de Teams. El día de hoy nos acompaña la compañera Irene Sánchez, la cual nos va a dar una charla sobre su tesis, su trabajo de grado, y está actualmente haciendo el pregrado en la licenciatura en física en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ya finalizando, ya finalizando, culminando su carrera. Y está haciendo actualmente una pasantía mediante la Universidad Javeriana en el grupo de películas delgadas y nanofotónica. Entonces le damos la palabra a Irene. ¿Se escucha, Carlos? ¿Sí? Bueno, buenos días. Creo que la introducción ya la hizo Santi. Sin embargo, creo que es necesario resaltar que yo estoy estudiando, bueno, estoy haciendo mi tesis en colaboración con el profe Henry Ortiz Salamanca, de aquí de la Universidad Distrital, y el profe Hernán Ortiz Rodríguez, de la Universidad Javeriana. Bien, entonces, ¿por qué estudiar las resinas fotorresistentes? Resulta que las resinas fotorresistentes son polímeros que se utilizan en un proceso que se llama microlitografía. Como su nombre lo indica, es un proceso micro, o sea, es un proceso muy pequeño que se utiliza para la fabricación de circuitos, específicamente de nanocircuitos o de microcircuitos. Entonces, ¿qué se hace con estos fotorresistores? Lo que pasa es que estos fotorresistores, que son uno negativo y otro positivo, actúan como una capa protectora entre el material que se quiere conducir, en este caso la electricidad, y el líquido, digamos que lo corroe. Entonces, lo que pasa es que es necesario hacer una curva de calibración cuando uno tiene una muestra, porque generalmente el fabricante le entrega a uno pues, la curva de calibración, pero en las condiciones ambientales de su laboratorio. Entonces, depende de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la viscosidad, la densidad de líquido o la velocidad rotacional o la velocidad angular. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros para fabricar estas, digamos, resinas, utilizamos un proceso que se llama spin coating, que es como hacerle un proceso de centrifugado al sustrato y a la muestra. Entonces, lo que hace la muestra es que se distribuye entre todo el sustrato. El sustrato es grande en comparación al grosor o al espesor de la muestra, pero pues eso, digamos, no importa porque el spot al momento de hacer la caracterización óptica, pues alcanza, digamos, a tomar un buen rango. Entonces, lo que pasa es que en esta corrosión se hace un proceso que se llama wet etching, que es como grabado en húmedo, o sea, que es como se corroe la parte que no está protegida por la resina
Y bueno, eso se hace mediante un proceso de redox, o sea, oxidación-reducción. Y como se puede ver en la imagen de la derecha, estas resinas son fotosensibles, eso quiere decir que reaccionan a ciertas longitudes de onda. En este caso, para nosotros, es el infrarrojo, para que sea mucho más fácil de manipular, digamos, en un laboratorio y no tener que estar con filtros o algo que nos limite la longitud de onda. Entonces, lo que no está protegido por la resina queda expuesto y se forman como patrones. Es algo así como un circuito, pero eh, pequeño, digamos. Entonces, la preparación de la muestra consiste básicamente en 3 pasos, que es limpiar el sustrato. El sustrato es vidrio, como se puede conseguir, digamos, en una caja de Petri. Entonces, ese vidrio se limpia con acetona isopropanol para remover las impurezas pues, que naturalmente trae el vidrio y que uno puede causar cuando lo corta. Posteriormente, uno, digamos, lo mete en una centrifugadora para que se distribuya durante todo el sustrato y después se calienta en una plancha, como su nombre lo indica, caliente, más o menos a 400 grados, para que se evapore. El segundo paso es hacer prácticamente lo mismo, pero con las resinas. La cosa es que con las resinas, en este caso se hizo 16 y es una por una. Entonces, es una positiva, una negativa y no es que se ponga una encima de otra, sino que pues es un grosor, otra muestra, otro grosor y tal. Entonces, se hace lo mismo, se centrifuga y se pone como, eso es un proceso de centrifugado, pero se quiere que la muestra sea lo más uniforme posible. Entonces se hace como una especie de aceleración, en la que la aceleración angular es de 750 revoluciones por minuto por segundo, hasta que uno alcanza pues la velocidad angular deseada. En este caso es de 500 a 4000 en pasos de 500, es decir, que tenemos 8 muestras para cada resina, o sea, 16 en total. Vamos a ver esto acá. Se fue ok. Y el tercer paso, pues es, digamos, hornearlo, pues no se llama hornearlo porque uno lo mete en un horno, se pone sobre una plancha caliente y ahí se deja más o menos como 1 minuto para que, pues digamos, la resina no quede tan líquida y sea un poco más fácil de manipular. Ya. Listo. Entonces lo que pasa es que se caracteriza, hay un método muy efectivo para el espesor de las muestras, que es finalmente el objetivo final, y es la elipsometría espectral. Entonces, la elipsometría espectral, voy a dar un breve repaso, porque la idea no es hablar solo sobre elipsometría. El primer aspecto de la elipsometría es la polarización. Entonces, lo que pasa es que viene espectroscopía de espectro óptico y elipsometría, que viene de elipse, y resulta que es que al momento en el que un rayo de luz se refleja sobre un material, obviamente tiene que tener cierto nivel de reflectancia, hay una parte de la información que se pierde, o realmente no se pierde, sino que se modifica un poco, porque hay un desfase entre las componentes del campo eléctrico, bueno, electromagnético, pero basta solamente con el eléctrico. Bueno, prácticamente es eso. Lo segundo es la operación de la máquina. Es una máquina que está compuesta prácticamente por una fuente de luz y un fotodetector. Entonces, la misma máquina sabe qué longitud o qué rango de longitudes de onda, digamos, está emitiendo y mediante una serie pues, de ajustes de espejos y de lentes, refleja contra la muestra. Pues ahí pasa lo que tiene que pasar, que ya lo explicaré más adelante, y vuelve, digamos, al fotodetector. Entonces, como la misma máquina es la que emite y la que recibe, entonces, pues, digamos, ella se da cuenta de lo que hablamos de la polarización. Ahora viene el paso, digamos, más denso, que es el análisis de datos.
Y es que esto es un proceso iterativo. Y fuera de eso iterativo es que tenemos que ajustar un modelo a los datos experimentales y son modelos de dispersión óptica. Eso quiere decir que tenemos fenómenos de resonancia, fenómenos de eh, amplitud forzada y ese tipo de cosas. O sea, como cosas propias de la óptica que se aplican a la óptica electromagnética. Listo. Entonces, dentro de todos estos modelos de dispersión que vamos a encontrar, no podemos utilizarlos todos para todo. Es decir, que tenemos que acotar el problema en cómo se comporta el material. ¿Y cómo se comporta el material? Pues muchas veces es por la respuesta a factores de saltos eléctricos. Por ejemplo, los saltos de energía entre bandas en los semiconductores. Entonces, por ejemplo, el modelo que se ajustó bien a los semiconductores es Adachi-Furugi, que realmente es como una modificación de dos modelos aparte. Otro, por ejemplo, sería el modelo transparente, que es, como su nombre indica, un clásico, y sirve, por ejemplo, para caracterizar vidrio, que es un material altamente transparente. Por eso en la gráfica se ve un coeficiente de transmisión cero, o casi siempre cero. Y tenemos los modelos de absorción, que son los que en este caso nos competen en este día. Tenemos los nuevos amorfos y los dobles nuevos amorfos. ¿En qué se distinguen ellos dos? En que los nuevos amorfos generalmente tienen un pico como mucho más grande que el resto, y los doble amorfos pues tienen dos picos, como su nombre lo indica. La cosa es que con estos amorfos o doble amorfos, generalmente tenemos una parte que refleja y otra parte que absorbe. Listo, como digamos dato adicional para que los que se quieran familiarizar con el software lo hagan. En la parte de arriba vemos cuántos modelos hay en el software, que la mayoría le pertenece a la marca Oriva. Entonces, pues, digamos, si uno lo hace al azar, se puede demorar un montón. Y abajo lo que vemos es un diagrama de cómo está compuesto nuestro sistema. Abajo tenemos un sustrato que va a tener un coeficiente de refracción N2. Arriba vamos a tener la película ya como tal, que se dice película delgada cuando cumple ciertos parámetros, en nuestro caso no es tan delgada. Tenemos un ángulo de incidencia que se lo ponemos, digamos, a la máquina y hay que caracterizar muchas cosas cuando uno está haciendo ese tipo de análisis en elipsometría. Por ejemplo, que el vidrio sea como polichado, no sé cómo se dice, como pulido, para que no tenga porosidad y sea altamente transparente. Otra cosa que también pasa es que como es un proceso de centrifugado, suele quedar como una especie de valle en el que la parte del centro queda más angosta o menos espesa, digamos, menos gruesa que los bordes, porque es un proceso de centrifugado, tal cual como una lavadora, por ejemplo. Em, Listo, digamos que esa es como la parte introductoria. Ahora venimos con los pasos que se hacen dentro del ajuste del modelo, que es como lo más tedioso, digamos, de este proceso. El primero es una evaluación estadística en el que vamos a estar mirando un chi cuadrado. El chi cuadrado es, digamos, ese parámetro que nos dice a nosotros qué tanto se me ajusta a mí el modelo a los datos. Es diferente al de Pearson, que es un R cuadrado, que el de Pearson es la distancia, como el promedio de la distancia entre los puntos y el modelo de nosotros. Este chi cuadrado es lo cercano que hay. Entonces, entre menor sea, o sea, más cercano a cero, mejor. Em, el siguiente paso son algoritmos de optimización o minimización, o métodos de minimización. Tenemos en este caso, por ejemplo, el simple y el de Marquardt, que son algoritmos que funcionan, digamos, de manera iterativa, pero diferente y sensible a diferentes cosas, y se utilizan para optimizar y, o sea, dependiendo de lo que uno tenga, los recursos que uno tenga y lo que quiera obtener, utiliza uno de otro. Ya lo voy a explicar a continuación. Y finalmente la determinación del espesor. Resulta que el espesor no se determina, digamos, directamente, no es que se mide directamente, por eso se tiene que ajustar el modelo. Entonces hay muchos modelos, por eso no se puede hacer como
al tanteo. Entonces, esos modelos se optimizan y se optimizan justamente para obtener, digamos, un chi cuadrado bajo. Por eso se trata de un proceso iterativo, porque la máquina lo que va haciendo es probar un valor y probar un valor hasta que minimiza al máximo el chi cuadrado. Entonces aquí vemos gráficamente lo que acabo de decir. Lo primero es el chi cuadrado, y es que en la curva, en este caso en nuestro grosor, en el grosor que estamos buscando, uno le da un valor nominal o un valor inicial, y él lo que hace es como recorrer toda la curva de sus valores de grosor o de los posibles valores de grosor hasta encontrar un valor mínimo en chi cuadrado, en el que obviamente se me ajuste mejor porque el chi cuadrado es qué tanta diferencia hay entre mis datos y el modelo que estoy haciendo. Pueden haber mínimos locales que lo vamos a ver a continuación, que lo pueden confundir a uno, y por eso es bueno tener varios marcos de referencia. El segundo son los métodos de minimización que comentaba antes. Las dos gráficas que ven en la columna del medio son exactamente el mismo material con exactamente el mismo valor nominal, pero uno es Marquardt, que es muy sensible a los valores nominales que uno, digamos, le proporciona a la máquina, que son aquellos con los que uno más o menos sabe que puede estar dando. En nuestro caso, en mi caso, yo sé que anda, por ejemplo, por los micrómetros, entre los 2 a 8 micrómetros más o menos, entonces voy haciendo ese ajuste. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace un poco más intuitivo. Y el de abajo es el simple, que es un poco más, como su nombre lo indica abajo, random. Él va botando datos al azar y por eso uno consecutivo nunca es igual al anterior, porque, bueno, no hay totalmente aleatoriedad en un sistema que un humano provea, pero sí nunca van a ser iguales un dato al otro. Entonces, por ejemplo, en el simple, siempre vamos a tener un error de 0, porque como bota datos aleatorios, nunca hay con qué compararlos. En el de Marquardt sí nos va a dar digamos, un error relativo, dependiendo pues de qué tan cercanos estemos del modelo o de los datos. Y el tercero es la determinación del grosor, que abajo lo que vemos pequeñito es la fórmula de un ajuste óptico que se llama noomorfo, que si pues estamos familiarizados con con la forma de osciladores, nos vamos a dar cuenta que tiene un factor, por ejemplo, de calidad, que es lo que nos dice que tan ancho, por ejemplo, es una curva, o tenemos valores de forzado. Ese omega menos omega J o F, no alcanzo a ver bien, se parece mucho a un forzado. De hecho, bueno, en la columna del medio podemos ver que se parece bastante a la parte no estacionaria de un oscilador forzado. Aquí lo que vemos es un montón de gráficas, pero al principio y al final vemos unos números, concretamente el 3,5 y el 4,5 en rojo, y estos son los valores, digamos, los picos que yo escogí, en este caso para la muestra negativa, eh, más o menos en la mitad, es una buena muestra. Y vemos en el 4,1 que se ajusta muy bien. Entonces, esto lo voy a explicar un poco mejor a continuación. Aquí lo que vamos a ver es un video, son las mismas imágenes que vimos ahorita, pero digamos aquí lo puedo configurar. Creo que lo puedo configurar. Este es el primero, este es el segundo. Si pueden darse cuenta, los puntos, voy a volver, los puntos son los datos experimentales que recopilamos, y la línea continua es nuestro modelo. Entonces, entre más se ajuste nuestro modelo, pues más indistinguible va a ser los puntos de la línea. Entonces vamos a ver que se va ajustando más o menos hasta llegar al segundo 10, que es como el más óptimo, ¿sí? Aquí ya se ajusta mucho mejor. Entonces lo que vemos en la primera parte, más o menos un poco después del 2, es una parte reflectiva. Es una parte que es altamente, o sea, que refleja bastante y es transparente. A continuación, después un poco de que acaba como esa parte del forzado, lo que vemos es una parte absorbente, entonces esa vez pues la vamos a tener en cuenta. Entonces después nos vamos a seguir alejando y vamos a ver cómo nuestra línea se aleja mucho más de los datos, hasta finalmente llegar a una cosa que no tiene mucho que ver con lo inicial. Entonces
se escoge como cuando uno hace límites que empieza por izquierda, empieza por derecha y se va aproximando hasta que eventualmente llega al mismo resultado. Listo. Ahora, sintetizando mucho lo que se viene trabajando, aquí ya se tienen resultados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un chi cuadrado en términos de el espesor. Entonces, lo que pasa es que estamos buscando un chi cuadrado mínimo. Entonces, vamos a buscar los valores más bajos de chi cuadrado, por eso lo puse como en color sólido. Y nos vamos a dar cuenta que el mejor dato, tanto en el rango, digamos, completo, que va desde un infrarrojo hasta casi bueno, no infrarrojo, pero más o menos un rojo hasta un violeta, vamos a tener que en el rango completo va a ser casi igual que el rango que recortamos, porque lo que pasa es que, si recuerdan, les dije que más o menos aquí terminando o pasando un poco el 2 en la parte transparente, en la parte que nos compete. Entonces, muchas veces se recorta, digamos que por temas de espacio y tiempo no lo puse. Y vemos lo que les estaba diciendo de los límites por izquierda y por derecha en ambas gráficas. Entonces tenemos valores que se alejan mucho de de nuestros datos experimentales, como son los que se pueden ver en rojo en ambas gráficas, y valores que se acercan como el que está en amarillo. Ahora, yo hablé de unos valores mínimos locales que, digamos, esos se encuentran cuando uno empieza a derivar la curva, que son, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, en la verde, tenemos uno que es de hecho incluso mejor que el sexto que tenemos que está en amarillo, pero si lo comparamos con la parte, digamos, recortada o la parte acotada, que solo comprende una parte de la energía, nos podemos dar cuenta que es un mínimo local, entonces es un poco confuso. Bueno, aquí tenemos resultados concretos y es que hay que tener mucho cuidado porque no siempre el valor más cercano al, al espesor real es el que al momento de ponerlo en la máquina a iterar es el que nos va a dar el mejor resultado. Es decir, si por ejemplo mi valor real de espesor es de 4,2 micras y yo lo pongo en Marquardt a 4,2 micras, es muy probable que me digan no, ese no es el espesor. Entonces, por eso es muy favorable hacer como el método de izquierda y por derecha, porque eventualmente uno llega a un valor que pues coincide, que no necesariamente es el de la vida real. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el amarillo, que es el más óptimo que ya vimos en los anteriores, que es 0,5 y equivale más o menos a un espesor de 4,2. Pero si nos vamos aquí al valor nominal, que es el que uno le ingresa a la máquina, nos da un chi muy alto, bueno, relativamente alto comparado con el 0,5, que es un 2,4 más o menos. Entonces es muy curioso que uno metiéndole el valor real o el valor como correcto, entre comillas, nos saque un chi tan alto. Y eso es porque es una minimización multidimensional. Eso quiere decir que tiene muchos factores, muchas variables, muchos parámetros optimizando y minimizando al mismo tiempo. Entonces, si uno le mete exactamente el dato que uno está buscando, es muy probable que lo confunda como como con otras cosas. Tal cual pasa lo mismo a la derecha, que este es el intervalo entre 1,3 y 2,21, que es, como ya mencioné, la parte transparente. Digamos, eso es un problema que nos encontramos con mis profesores. No sabíamos qué hacer porque realmente no hay un modelo que se ajuste exactamente a los pulsos que vimos anteriormente, que esos son como pulsos de las de luz. Bueno, y estas reflexiones son así, porque lo que pasa es que nuestro material es bastante grueso, digamos, tiene bastante espesor. Entonces, la ipsometría funciona muy bien cuando son no tan delgadas, pero tampoco tan gruesas como micrómetros, igual funciona muy bien. Pero estas son reflexiones internas que se dan dentro del material, porque recordemos que estamos hablando del orden de nanómetros para longitudes de onda y el espesor es del orden de micrómetros. Entonces hay bastante campo para interaccionar radiación-materia. Bien, finalmente tenemos las curvas de comparación. Las de la izquierda es las del fabricante, que en nuestro caso pues va a ser la curva roja. Ya va a acabar. Y vemos que
en el rango, digamos, completo, que va de 1,24 a 2,82, que pues es amplio, los valores se ajustan al principio, pero no tanto al final. O sea, cuando la velocidad angular se incrementa, se acerca más o menos a los 4000, no funciona tan bien, porque no debería, o sea, debería estabilizarse, pero no debería ser mayor que las anteriores, porque es bastante intuitivo que entre mayor número de revoluciones tenga por minuto, pues sea tenga menos espesor, ¿no? Abajo pues pasa lo mismo, entonces tocaría revisar qué pasa con los datos de mayor velocidad angular. Igual pues este trabajo está no finalizado todavía, entonces queda todavía campo para explorar. Vemos la resina negativa. En este caso, el que nos compete es la 2035, o sea, la amarilla a la izquierda. Y más o menos los valores se ajustan como por la parte intermedia. Digamos, al principio se le da bastante porque llega casi a unos 9, cuando debería rondar los 6. Esto especulamos con el profe que se trata de, o sea, es una resina que ya lleva tiempo en el laboratorio de la Javeriana, entonces es muy probable que la viscosidad haya cambiado. Recordemos que el espesor depende de la viscosidad también. Y ya, hay preguntas. Porque me pasó un poquito. Listo, Uy, Irene, los muchísimas aplausos, yo no gracias. escuché los aplausos. Gracias, gracias, Irene, por tu charla, por la interesante investigación que estás realizando. Y pues les damos paso a las preguntas, dudas, inquietudes o comentarios que puedan tener las personas acá en el Teams o los que estén aquí presencialmente. Vale, profe César. Pero si hay preguntas allí en la oficina, en el salón, pues primero entender esas preguntas. Cuidado. Aquí Fabián tiene una pregunta. Hay una gráfica, la de los chi cuadrados, porque la gráfica de la derecha, chi cuadrados mucho más bajitos que los de la izquierda. En esas. La no, la es, ¿Está? sí, porque ahí ya son 0.0, no en la otra. Hay 0.07, y allá ya oscilan entre 1, 4, 3, 8. O sea, estamos hablando de esta parte, ¿cierto? Ajá, porque ahí son más bajitos que los de allá. O sea, porque el centro es más bajito que los extremos. Pues en general, ¿no? En general los valores de chi cuadrado allá son más bajitos que los de allá. ¿Está? Los de la derecha con la izquierda, Ah, ¿sí? ok, ok. Lo que pasa es que una cosa, lo que yo mencionaba antes era que la eh, lo que pasa es que nosotros presentamos pulsos en algunas. Es que presentamos pulsos en algunos espesores de materiales y de hecho eso se corre. Entonces, como mencioné, no hay un modelo óptico que te ajuste exactamente a los pulsos porque hay reflexiones internas y es muy complicado. Entonces, lo que yo hago es acotarlo. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, se ve que parece un resonador, o sea, parece un oscilador perfecto hasta que llega más o menos a un 2,5. Y aquí ya se comporta raro porque no es como que disminuya, sino que toma un valor extraño y vuelve a oscilar. Esto es otro pulso. Entonces lo que yo hice fue acotarlo acá y por eso el chi cuadrado para el acotado es mucho mejor porque se ve como más, se ajusta más, ¿sí me entiendes? ¿O no? O sea, los modelos son diferentes. No, los modelos son exactamente iguales, pero si tú, por ejemplo, tienes una gráfica que al final no se ajusta a tu modelo por ningún motivo, el chi cuadrado te va a dar más elevado porque en promedio está más alejado de tus puntos. Pero si recortas la parte que exactamente coincide, pues el chi cuadrado va a ser mucho mejor, o sea, va a ser mucho más bajito. Es que me faltó eso. Fue ese pedazo. Exacto, yo acoté. Porque el resto, Exacto. pues,
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna Iba a otra? preguntar una. Siempre quiere Siempre te gusta preguntar de últimas. Te iba a preguntar, era algo respecto a los mínimos locales que nos mencionabas. Lo que pasa es que alguna vez en la maestría trabajé el programa y recuerdo que nos teníamos sí cuadrados de 2000, de 1000. Y pasaba justo lo que tú dices, sabíamos en teoría cuánto era el grosor, pero cuando poníamos los modelos, pues no nos ajustaba. Igualmente era algo, no comparado a tu investigación, era para una materia, era una tarea nueva. Pero sí recuerdo haber leído algo sobre lo que tú mencionas de tener cuidado, lo que tú dices, con los mínimos locales. Entonces, en ese caso, ¿hay alguna estrategia para no quitarlos del medio? La estrategia es tenerlos en cuenta, porque si te das cuenta, por ejemplo, acá, estas gráficas son muy reveladoras, o sea, yo lo que utilizo para eliminar esos mínimos locales es tomar todo el espectro, que no me va a dar un chico de algo tan apropiado, pero también tomarlo acotado en valores de energía. No se acota en términos de espacio, sino de energía, o sea, de longitud de onda. Entonces, si tú te pones a ver, los rojos son los extremos en los que uno dice, no, esta vaina no. Entonces, uno, por ejemplo, lanza datos así súper random, como 1 a 7. Uno sabe que no es ni 7 ni 1, pero uno sabe que está ahí como a la mitad y empieza a acercarse por los extremos. Ahora, es muy normal que uno se encuentre con mínimos locales. Por lo que te digo, puede que uno le arroje un valor y el modelo diga como, este se me parece, pero realmente uno pasa el valor de al lado y ya se dispara totalmente, como pasa en la agenda del verde. Entonces, la solución que nosotros encontramos fue tenerlos en cuenta. Y hacer una gráfica. Es que la gráfica es lo más Sí, que era lo que nos mencionaba, de que sabes que es 420 y aquí te dio 420, pero cuando lo reemplazas acá se va para otro De lado. hecho, al principio yo tenía chi cuadrado de 13.000, de 20.000, o sea, una vaina que no sirve para eso. Pero empieza uno a acotar y ya todo tiene más sentido. Listo. Supongo que ya puede seguir, ¿o Brian? ¿No? Yo supongo que ya puede seguir, profe. Profe César. Gracias, señor Santi. Bueno, pues primero agradecerte, Irene, la charla. Felicitarte, pues se nota que tienes un montonazo de trabajo y sé que pues eso que nos tratas de contar y de ilustrar con los resultados de chi cuadrado y con el ajuste, pues es mucho trabajo, son varias horas tratando de ganar lo que uno llama intuición, olfato de por dónde tengo que irme, porque pues lamentablemente este problema de ajuste o de optimización de parámetros en un modelo, pues no es fácil, requiere mucha experiencia y bien fácil. Entonces, pues te felicito. Yo tengo muchas preguntas, como imaginarás. Comenzaríamos, bueno, entonces tenemos estas resinas, a ver si entendí por lo menos el mensaje general. Y el plan o el trabajo tuyo consiste en obtener una curva de calibración para que en función de la velocidad de spinning podamos predecir el espesor de las resinas. ¿Sí? Ese es el resultado, digamos, más importante o más general, digamos así. Bueno, y podríamos comenzar por ahí. Luego nos volvemos hacia las intimidades de a ver, que tengo una llamadita por acá. Ay, perdón. Ay, darte colgar, contesté. Pero entonces ahí decías que al final, pues yo veo en el caso de la gráfica de arriba, que era la Z en el F2, bueno, no sé cómo lo vamos a reusar, es el mismo. En la arriba es el rango completo, o sea, el análisis espectral del rango completo. Y en el segundo está reducido el rango o lo que llaman spin curve refractante intervalo. El intervalo refractante es lo que llaman, ¿sí? Y Sí. allí lo que no te gusta es el último punto. Ok. Cada punto de ese gráfico, ¿cuántos ensayos significa? Es decir, a la muestra, ¿cuántos puntos le hiciste? Aproximadamente 3 por cada muestra. O sea, tengo 3 por 16 muestras.
que obviamente no las considero todas porque algunas representan, digamos, la introducción mía hacia el aparato, porque realmente no tenía experiencia. Entonces, lo que, digamos, esto se explica con el speed coating, perdón, me vuelvo un poco, es que falta mucha información, perdón, pero el tiempo es bastante limitado. Con el speed coating, que es este, entonces uno pone la muestra acá y lo que hace es que, tal cual una lavadora que manda, digamos, la ropa Sí, para sí, sus sí. extremos, la muestra tiende a generar como un valle. No sé si me Ajá. alcanzan a, si me Sí, alcanza sí, a ver sí, ahí. sí. Entonces Sí, lo sí, que pasa sí. es que... Acá. Entonces lo que pasa es que si usted lo toma bien en el centro, le va a dar un espesor no tan significativo como uno pensaría, pero si se va un poco para los extremos, ese espesor aumenta. Y eso tiene que ver con la viscosidad. Entonces yo por eso digo como, no me gustan mucho los resultados del final, porque es muy probable que no lo haya tomado milimétricamente en el centro. Claro, esto también tiene mucho factor de error humano. Es bastante complicado con la luz apagada para que no interaccione con ciertas longitudes de onda, pero pues como el trabajo no está finalizado, entonces yo creo que lo repetiré. Bueno, sí, porque pues a mí eso no me parece ningún problema. Es decir, la tendencia es clara y lo que tú necesitas es tener justamente una interpolación, o sea, hacer una curva de tendencia, que es la que necesitas para hacer la calibración. Incluso, digamos, un análisis de datos teniendo en cuenta eso que estás mencionando y teniendo en cuenta que excepcionalmente es ese último punto, yo no tendría problema en suprimir ese punto del análisis para obtener esa curva de la interpolación. Bueno, y la extrapolación, porque si estoy quita el último, pues de ahí en adelante, al final lo que necesita es como un coeficiente, porque eso tiene pinta de exponencial. No sé qué ajuste hiciste ahí entre esos puntos, o no hay ningún ajuste todavía. No, no hay ningún ajuste, solo una línea que los une. Ese es Es el una único línea de ajuste. guía para el ojo, se llama eso. ¿Sí? Bueno, pero con seguridad, supongo que tendrás un modelito físico para describir cómo ese espesor cambia con la velocidad del spin coating. Pero con seguridad es una cosa exponencial, ¿cierto? Una exponencial decreciente. Y al final lo que necesitas es tener ese par de parámetros de la exponencial, que será el coeficiente y el factor de la exponencial, y ya está. ¿Sí? Y por supuesto, si incluyes el último punto, pues vas a tener una afectación entre la curva que realmente no se justificaría. ¿Por qué? Pues porque uno ve a ojo de buen cubero allí que los demás puntos siguen la tendencia que, pues, es que uno esperaría, ¿no? Como tú explicas, no hay razón física real que explique por qué con 4.000 revoluciones vaya a aumentar el espesor, sino que se corresponde más bien con todo lo que tú has explicado, que no pudiste medir exactamente todas las muestras en el mismo punto, en el centro, y así garantizar que fueran equivalentes para medir el cambio de espesor en función de esa velocidad. ¿Sí? Eh, pero chévere, yo ya te estaría saltando una pata porque tengo la curva calibración, ¿cierto? Bueno, ahora sí, y por eso pues chévere, felicitaciones, ¿no? No sé qué más tendrás que hacer en esa pasantía, pero yo estaría muy feliz con esa curva calibración, porque ahora ellos no van a necesitar ningún elipsómetro ni hacer estas pruebas bastante tediosas y demandantes, sino que simplemente con esa curva que está muy bien, pueden calcular el espesor de sus películas, de sus resinas. Bueno, yo quiero volver al principio. Tengo ahí varias preguntitas. ¿El modelo óptico que utilizaste, cuál fue? ¿El de Eh, dispersión? el nuevo morfo, profe. ¿Y cuáles son los parámetros? ¿Cuáles? Es que no se alcanza a ver allí, no sé si podemos ver más grande. Pero básicamente es como un top clones, es decir, tienes una parte, está dividido por intervalos también, ¿cierto? Para por encima y por debajo del gado óptico, es que está re chiquitico.
Sí, estoy mirando a ver si lo puedo ampliar un poco. Pongámoslo encima de todo. Listo, ahí Eso. está. Ok. Sí. A la saboteadera, Irene. Lo siento, lo siento. Irene es para que no nos copiemos, pero ya nos copiamos acá. Sí, ya. Ok, No, entonces el K eso es una lorentziana, ¿cierto? O sea, el K que sacas allí, esa es la parte imaginaria del índice de refracción. Para omega por encima de la frecuencia, por encima del gap óptico. ¿Mm? Y la parte real, sí, entonces no, sí. O sea, fundamentalmente es un modelo Lorentz, ¿no? Mm, sí, pero se puede ajustar también a partes que no sean osciladoras. Por ejemplo, a ver, está chiquito. Salud. ¿Cuál? ¿El nu amorphous? ¿Qué es el nuevo Morphos? Pues es que, o sea, lo que yo entiendo es que este nuevo Morphos se basa en fenómenos como de frecuencias forzadas. Entonces, lo que pasa es que por eso N y K tienden a tener comportamiento oscilador. O sea, no tiene mucho sentido que el coeficiente de extinción oscile, pero es mi hipótesis, ¿Cómo y que no? como la muestra es tiene tanto espesor, pues tiene mucho sentido que interaccione, porque es que pasamos del orden de las micras a pasamos a nanómetros. Que no se mueve, Santiago. Pero ¿qué era lo que me estabas mostrando de? Es que yo quiero ver el modelo, o sea, la función de dispersión, la relación de dispersión, no, sino eh, el índice de refracción que usaste, el modelo de dispersión. Ok. Pero por eso no sé qué pasa. O sea, que la ecuación esta que tenías, déjame ver. Esto. Bueno, ¿y por qué elegiste Nu Amorphous? O sea, para mí lo que lo diferencia del Lorentz es que el nuevo amorfo permite los pulsos que, digamos, mencionaba antes. Y bueno, no sé, ¿se alcanza a ver ahí? Sí. Sí, Aquí lo que tenemos es que, por ejemplo, el FJ está relacionado solamente al coeficiente de extinción y está relacionado es a la amplitud, es decir, al ancho de la curva. Por ejemplo, el gamma, que está presente en ambos, lo que nos indica es el pico de absorción. Por eso es que tiene mucho sentido que el coeficiente de extinción varíe tanto, porque además tenemos como una relación de forzado, o sea, esas omegas, que son, entiendo que energías, en este caso también actúan como, o sea, si la frecuencia natural, así como en un sistema de osciladores, se alinea con la frecuencia del sistema externo, entonces empieza a oscilar, como lo que tenemos, pero llega un punto, supongo que es estacionario, en el que vuelve a crecer y se forman como pulsos. Entonces, para mí es la principal diferencia entre el nodomorfo y el Lorentz, porque el Lorentz pues solamente oscila, o sea, no tiene como estas oportunidades del absorbente, es que se llama. yo no te entiendo lo que oscila. ¿A qué te refieres? ¿A los parámetros elipsométricos o a qué es lo que te refieres que oscila? Es que todo oscila, o sea, no lo puede poner, pero N oscila, K oscila, intensidad en S oscila, Sí, sí, intensidad en C eso, también. o sea, lo que te refieres que oscila es los gráficos que mostrabas ahorita, que son esas reflexiones. Esas son reflexiones Sí, que ocurren por el espesor de las películas que usaste, que son de varias micras, ¿no? ¿Cierto? sí, señor. Eso es. Pero, aunque cuando hablas de, de que oscila, te refieres a eso. Bueno, yo lo que veo de este modelo respecto a Lores, por supuesto, es que este incluye un parámetro adicional que es el gap óptico, ¿sí? Mientras que Lores como, o sea, que permite incluir esas transiciones de energía
que no puede el modelo Lorentz, ¿no? Acá el gap óptico entonces permite localizar esas resonancias debido a las transiciones intrabanda o interbanda en el material, ¿no? Sería el papel que cumple y justamente está reservado para el coeficiente de extinción. Pues esas transiciones se describen como absorciones de la radiación. Ok. Sí, porque el N sí es como el usuario. Ah, no, en el N también está el gap óptico. Claro, pues tienen que estar conectados por esas relaciones de causalidad. Bien, listo. Y tenía otra pregunta un poquitico más adelante. Bueno, y de este modelito, hiciste, o sea, pudiste realizar como la deducción de este modelo de dispersión de no amorfos, o no, simplemente decidiste usarlo, te funcionó y te quedaste con él. Lo que pasa es que, digamos que al considerar que la resina es un amorfo, porque pues eso sí lo trae como el, o sea, la estructura es desordenada. Digamos, nosotros no tenemos un cristal, tiene mucho sentido porque lo sometemos a altas temperaturas, o sea que tenemos mayor capacidad para que las partículas se muevan, luego podemos, digamos, tener un desorden mayor en nuestros átomos. Entonces, eso me llevó a pensar, quizá Lorentz, es que no encuentro la gráfica, la diapositiva, pero por ejemplo, lo que pasa es que el nuevo amorfo funciona muy bien también para semiconductores y amorfos, obviamente. Claro, por las transiciones de interbanda, porque es que Lorentz no incluye nada de eso. En Y lo cambio que pasa es acá, que, acá y hay lo que, ese parámetro para modelar justamente esas transiciones, ¿no? y lo que pasa es que Lorentz también hay que tener en cuenta que funciona para transparente o para débil, o sea, para absorciones débiles. Pero aquí lo que tenemos es que tenemos un punto que es bastante absortivo, o sea, que absorbe mucho, no sé cómo se dice eso. Entonces, digamos, el nuevo amorfo es bastante versátil porque es que el oscilador de Lorentz me funciona cuando es transparente o cuando no absorbe tanto. Y Ok. acá, por ejemplo, estos cositos, digamos, estos mínimos que vemos acá, esta es la parte absortiva, es que no sé cómo dice, la parte que absorbe y vuelve a haber como otro pulso. Pero esta parte, por ejemplo, no se me ajustaría con Lorentz, o sea, el Lorentz simplemente me daría como un oscilador constante en el tiempo y no me daría como la absorbente, que es esta parte como de la gráfica que está en la parte superior y en la parte inferior, que lo que hace es como mitigarme, como la oscilación. En estos gráficos que tienes ahí enfrente, la línea roja que es y la línea azul que es. Esas son las intensidades de IS y de IC, que son los parámetros que se relacionan, o sea, de hecho, uno en el isometría, bueno, ustedes lo saben, esto se las pero para el isometría, pero una isometría no mide directamente, no sé, el coeficiente de extinción, lo que mide directamente es estas intensidades. Ok. Ok, sí, la intensidad del seno y coseno en ese, que se abre bien así, ¿no? O sea, no son psi y delta, sino son las intensidades del seno y del coseno. Bueno, baja otro poquito que por ahí tenía otra preguntita. Bueno, entendí que estudiaste muy bien esos algoritmos de optimización de parámetros, de minimización, y explicabas que entonces el Matquarant es más sensible a los valores iniciales, es decir, a los valores nominales, que el simplex. ¿Es así? Porque no sé, ya se mueve. Ya no se mueve, perdón. Espérame, devuelvo porque es que no voy a todo lo que me da. Vamos. Voy a cambiar de equipo, muchachos. A ver, tenemos esto acá porque aquí están los estos.
Entonces sí, bueno, no sé si esa es una pregunta o falta la pregunta. Ya me olvidó la pregunta. No, era sobre el Macquarie, que decías que ese algoritmo de minimización, pues, de optimización de parámetros, es más sensible, en lo que describiste, es más sensible a los valores nominales de los parámetros a ajustar que el simplex. ¿Sí te escuché bien decir eso? Sí, el simplex lo que hace es que me bota datos aleatorios y por eso no se puede poner a fitear tantos datos. Porque, bueno, el Marquardt es un poco más rápido, pero el simplex se demora mucho porque como son datos aleatorios, entonces de pronto en una iteración puede marcar 10 en omega f y en la siguiente puede marcar menos 4. Entonces, mientras que ajusta cada parámetro, o sea, realmente tenemos como un 10 a la n parámetros que tocaría ajustar, porque va haciendo iteración por iteración hasta que llega al punto más bajo. Entonces, yo por eso el simplex no lo recomendaría si uno tiene muchos parámetros para fitear. Digamos, a mí me fue muy bien con el Marquardt, porque no estaba muy segura tampoco del tipo de sustrato que estaba utilizando, porque pues no es como que en la máquina venga el vidrio que uno utiliza para hacer este tipo de cosas. Entonces lo que hice también fue fitear el vidrio y eso hizo que se me acercara muchísimo más. El simplex, por ejemplo, yo no podía hacer eso porque me daba un chi cuadrado muy grande y variaba cada vez. Sí. ¿Y cuántos parámetros tenías que ajustar en tu modelo? En mi modelo sí o sí tenía que ajustar el espesor y al principio ajustaba los parámetros del modelo del O nuevo sea, amor. tú primero ajustaste el modelo dispersión, el no amorphous, optimizaste los parámetros, pero en cada ensayo de nuevo ajustabas los parámetros del nuevo amorphous, o un momento lo fijaste y en adelante solo ajustabas el espesor. Ok, esa es una muy buena pregunta y está relacionado con esta gráfica de acá. Esto que nosotros vemos en verde, que es omega G, omega J, FJ y gamma J, todos esos parámetros, digamos, uno los puede ver en la gráfica que le está dando. Entonces, voy a mover esto un poco, voy a agrandar esto. Y claro, yo al principio dije, de hecho me extraña que no hayan preguntado. Al principio dije que el nuevo morfo solo, sin el doble, presenta un solo pico. Entonces, lo que pasa es que a valores bajos de energía, nosotros tenemos los picos más grandes que podríamos encontrar, porque esto digamos que se va mitigando y los cursos se van haciendo de menor intensidad cada vez. Entonces, digamos que sabiendo el sentido físico, bueno, F y J no es que tengan sentido físico directo, pero tiene sentido físico a través de la curva. Entonces, por ejemplo, uno sabe que F y J pertenece solamente a la parte de absorción, o sea, la parte que se extingue, digamos. Entonces, lo que uno hace es buscar en la gráfica un punto, en este caso sería el rojo, si lo pasáramos acá, como muestra aquí la gráfica, ahí dice acá. Y uno busca el pico más alto, porque FJ se asocia a la amplitud mayor. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, no es tanto como que uno le vaya botando datos hacia el azar. Además, ellos tienen un intervalo. Por ejemplo, el FJ generalmente va de 0 a 1, porque estamos, digamos, hablando de la amplitud mayor, pero no en términos de la intensidad, sino 1 es el pico mayor. Puede ser 100, pero 1 es el que es el mayor. No sé si me hago entender, o sea, como la altura máxima y a partir de ahí va bajando hasta llegar a 0, que pues ya sería como un coeficiente de extinción igual a 0, o sea, totalmente transparente. El omega, el gamma J, por ejemplo, suele ir entre 0,2 y 8. Entonces, uno sabe que no se va a pasar de ahí porque entonces ya no va a tener mucho sentido, digamos, la gráfica que está haciendo. Entonces, claro, en principio no le puede votar como, decirle como ajusteme esto a lo que usted considere, pero no es recomendable ajustar más de 10 datos o más de 10 parámetros al tiempo por la sensibilidad particular que tiene cada modelo de minimización. Entonces, uno lo que hace es leer la gráfica. Entonces, uno dice, bueno,
El ancho de curva, por ejemplo, que en este caso está relacionado a un gamma, que es el factor de calidad de un oscilador, pues uno sabe que no pasa de 8 y no baja de 0. Si entonces un -3 no tiene sentido, no tiene mucho sentido. Entonces uno como que lo va ajustando y eventualmente llega a números que se me ajustan muy bien a los parámetros en la curva. Y ya empiezo a fitear el espesor. Es como lo que se hace. Ok, o sea Pues, que tú hiciste eso en, digamos, en los primeros ensayos, las primeras mediciones, fijaste los parámetros óptimos para el nuevo Amorphous y con esos parámetros fijos ya en adelante para los demás espesores simplemente ajustaste el espesor. sí, es lo que se suele hacer. O sea, se encuentran valores óptimos para, para omegas, para alfas, no, para gamas. Y uno lo que hace es después como leer la gráfica, o sea, es como ver una cuadrática. Entonces uno dice, ay, más o menos el máximo se encuentra en 2. Entonces ese valor lo ajusta. Obviamente cada gráfica, cada muestra tendrá un valor diferente de parámetros, porque digamos que ellos se van corriendo en la energía. Es que no tengo mucho espacio, no tengo mucho espacio para mostrarles, pero a medida que uno va aumentando el espesor, se va corriendo. Y tiene mucho sentido, porque si yo tengo una capa delgada, no voy a tener mucho espacio para que, digamos, haya interacción radiación-materia. Luego tampoco voy a tener muchas reflexiones internas. Pero si tengo un material grueso, por ejemplo, de 8 micrómetros, como lo tenía al principio, pues van a haber muchas reflexiones internas y eventualmente voy a tener estos pulsos que menciono. Apelo a su imaginación para que se los imaginen, porque no los mostré. Bueno, para, digamos, para el punto de partida, en algún momento usaste valores de esos parámetros que estuvieran ya reportados en la literatura. No, eso no, es que ni siquiera se encuentran este tipo de gráficas. O sea, por ejemplo, este pulso que se ve acá, que este semihuevo que se ve acá, es muy similar a este, pero en mayor intensidad. Este comportamiento, bueno, yo lo vi en ese documento que usted me mandó de reflexiones internas para materiales no tan delgados, pero no se muestran estos pulsos, entonces pues toca apelar como un poco al instinto que hablábamos al principio. Vale. Pero no, yo no, en la literatura no encontré nada de omegas. Decías que FJ es un parámetro normalmente entre 0 y 1, ¿no? Sí, señor. O sea, que vendría siendo una especie de fracción de un... este Amorphous supone, tú decías, una variedad indiscriminada de átomos, es decir, de naturaleza, lo que decías amorfo o no. Mejor dicho, ese parámetro FJ tiene que ver con la caracterización de esa, digámoslo así, irregularidad en el material. Buena pregunta. Pues yo lo que tengo entendido es que se relaciona a los picos de extinción, que serían en este caso los rojos. Pero si el material está muy desordenado, puede que absorba un poco más, diría yo a priori, ¿no? Como imaginándome la estructura cristalina. Porque si tengo una estructura bastante ordenada, por ejemplo, no sé, un cristal cúbico, qué sé yo, se me ocurre que las reflexiones internas podrían ser más simétricas, pero si tengo pepas a todas diferentes distancias, pues va a ser más caótico, digo yo, como en un material opaco. Ok. Bueno, no, pues muy chévere, Irene, muchas gracias. Muchas gracias bueno, yo no pregunto más porque pues por ahí tengo, pero luego te pregunto más cosas, pero ya además me pasé de tiempo de las 11 y se supone que no nos pasamos de las 11. Muchas gracias, Irene, y a los chicos por la organización del seminario. No sé si hay más preguntas con bastante tiempo. ¿Tenemos más preguntas? No. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti.
Entonces voy a dejar de grabar y continuamos con la reunión. ¿Cómo? Pero pues no. Con Hernán. Es de- ¿Los conoces? No, algo. es de- Sí.